Así que ya se encuentra con nosotros Luis Miguel Carriedo, ex asesor del Instituto Nacional de Migración. Perdón, estaba con el tema, Es que vienes estamos con el con el tema tema, de la mañanera. estoy con el tema de la mañanera Sí. del Instituto Nacional Electoral, Luis Miguel Carriedo, y que además es periodista y además profesor, además de la Universidad Autónoma Metropolitana. Nos están invadiendo los No, no, guarneros pero tienes que de decir Xochimilco. plantel Xochimilco. Plantel, Claro, sí, por eso, claro. del Guam plantel Xochimilco. Xochimilco, nos están invadiendo de la UAM Xochimilco, qué barbaridad. Este, pero bueno, ya está aquí con nosotros Luis Miguel. Luis Miguel, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Violeta, Ernesto, un gusto estar con ustedes, con el auditorio y por supuesto con la doctora que es también de la UAM Xochimilco, no de cualquier UAM. Colegas, entre Sí, sí, colegas sí. se vean. Este, bueno, mi querido Luis Miguel, finalmente y después de un larguísimo proceso, eh, y de muchas pugnas a través de la insaculación, tómbola, sorteo, como usted le quiera llamar. Sabemos nuevas consejeras, nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral y habemos nueva presidenta. Quedaron, pues, nada más y nada menos que Rita Bel López Vences, ex consejera electoral de Oaxaca, Arturo Castillo Loza, ex consejero electoral de Jalisco, y pues también Guadalupe Tadei Zavala, quien fue electa pues presidenta del Instituto Nacional Electoral, un cargo no menor y además pues familiar de pues connotados políticos que están pues del estado de Sonora. El presidente hoy mencionó, pues además, pues es la tía de Daniel Tadei, director de la empresa Litio MX, y prima de Jorge Luis Tadei, el delegado del gobierno federal en Sonora. En fin, pues es todo, pues ha sacudido. Hoy el presidente se refirió al tema y yo te preguntaría de entrada, ¿cuál es tu opinión del mecanismo de selección de los candidatos al que se llegó? Entiendo, Luis Miguel Carriedo, que es vez primera que se elige de esa manera a consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral. Y esto bajo sorteo. ¿Cuál es tu valoración sobre esto? Bueno, ya de entrada, destacar la primera mujer presidenta del Instituto Nacional Electoral, la primera vez que se activa este dispositivo que está en la Constitución desde 2014 y que implica precisamente que si no hay un acuerdo de dos terceras partes, un consenso respecto a quién va a ser consejera y consejero, entonces se activa esta llamada tómbola que en la Constitución le llama insaculación. Tiene dos etapas. Podría haber sido en la Cámara como fue finalmente, y si no hubiera acuerdo, nadie se presenta, no hay el quórum, entonces se va a la Corte. Estas son reglas que estaban desde aquella reforma 2014, cuando terminó de existir el IFE, se hicieron porque terminaba el periodo del cargo de cada consejero y no había acuerdo y no nombraban. El IFE tenía 9 integrantes y se quedó con 4. Entonces, es un primer apunte, no hubo acuerdo de esta es una cuota para ti, esta es para ti, pero yo sí pienso que es un procedimiento que todavía necesita mucho mejorar bastante los filtros previos a las quintetas, que tuvo muchos problemas, algunos avances respecto al anterior. Pongo un ejemplo, las calificaciones de los exámenes que generaron esta sensación de que había algunas calificaciones atípicas o no, se discutió porque ahora sí las conocimos. La vez anterior, hace 3 años, no tuvimos el número, tuvimos solamente folios, por poner un caso. Pero sí, yo creo que le falta mucho todavía al procedimiento por mejorar, pero ese procedimiento que tenemos activó algo que puede a la larga convertirse en un punto de romper cordones umbilicales compartidos en el último tramo, es decir, que ya cuando estás en las quintetas estés hablando, oye, a mí, nómbrame a mí, yo te prometo que te juro, eso se rompió y se rompió con institucionalidad. Voy a destacar un dato, Ernesto, Violeta, Ernesto, que me parece muy importante. No hubo acuerdo
para definir a los nombres desde la Cámara, sino se fue a la insaculación. Pero hubo un gran acuerdo de 460 votos para las reglas de esa insaculación, que tampoco estaban claramente definidas en la Constitución. Algunas zonas hasta pues llama la atención esto de que se quede viendo una secretaria, tenía que darle 10 vueltas y sin quitar la mirada del pleno, meter la mano y sacar un sobre. Bueno, interesante porque decía, y si hay duda de que volteó, de que le echó un ojo, entonces se repite y hacemos repetición, literalmente. Entonces, eso, tratando de no activar eso de literal, la repetición. Las reglas dicen que va a estar el canal. Esas reglas las construyeron ayer, pues, o las dieron a conocer, y las aprobaron con 460 votos de 500 legisladores. Es decir, hubo un gran acuerdo respecto al no acuerdo, y con las reglas institucionales dijeron, vámonos a la suerte. A lo que diga la suerte, y lo ocurrido siempre ha sido un modelo preponderantemente. Permíteme, permíteme tantito. Estamos teniendo un problema ahí con la transmisión. ¿Sigue? Ok, avísame si se está cortando para corregir eso. ¿Sale? Perdón, adelante, Luis Miguel. No, lo que yo decía es, no, siempre hay vínculos, o tiene una relación directa, indirecta, familiares, como está aquí, por ejemplo, diciendo, es que no debe haber vínculos partidistas. Bueno, Santiago Krill fue consejero electoral, por un caso, y pues, claro, tenía vínculos, ¿no? En este caso con el PAN. O aludía a Moreira cuando decía, bueno, hubo incluso presidente, pues se refiere obviamente a José Woldenberg, que tenía una relación, estaba casado con una secretaria de Estado. Luis Miguel, permíteme un instante, por favor. ¿Puedes cambiarte de módem al módem nuevo? Ya. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Pruebas el otro? Ok, discúlpame, Luis Miguel, estamos teniendo nuestro proveedor de internet. Ok, manda un promo. Vamos a mandar un breve corte y regresamos con usted. De las empresas Bacanora Lithium y Ganfeng Lithium pretende extraer cualquier forma en la que se encuentre, pues la proveedora de Tesla ha declarado que cuenta con la tecnología necesaria para hacerlo. Ganfeng Lithium señala que el recurso total de litio del proyecto es de 8.8 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente. Es decir, de acuerdo con esta empresa china, México tendría 1000% más litio que lo calculado por el Servicio Geológico. Por su parte, Bacanora Lithium calcula 5 millones de toneladas de litio equivalente. Sin embargo, aún así representa 600% más que la cifra de la institución mexicana. Con la información de las empresas mineras, intento de nacionalidad del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. La iniciativa tiene por objeto 1. Recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales. 2. Recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos hídricos. 3. Regular el otorgamiento, mantenimiento, supervisión y terminación de las concesiones mineras y de agua para minería. 4. La preservación de los recursos naturales de la nación y el derecho de los pueblos originarios a la preservación de sus territorios. Esta iniciativa, a pesar de tratarse de reformas, derogaciones y adiciones a diversas leyes secundarias, por las implicaciones y alcances de las mismas, es posible que se trate de la iniciativa de decreto más importante o una de las más importantes de lo que va de su sexenio. ¿Cómo está la ley minera y qué se modificaría? Cuadro 1. Se elimina la preferencia. Así está actualmente. Bueno, estamos nuevamente con usted. Gracias por acompañarnos. Le ofrecemos una disculpa. De hecho, previendo aquí en Rompeviento TV, para prever precisamente que a veces llega la compañía telefónica, en este caso es Telmex, que llega a fallar algún módem que tenemos, pues ahora tenemos el de reserva, tenemos otro, y pues los dos tienen intermitencias, así que pues una disculpa, es algo ajeno a nosotras y nosotros, y pues esperemos que la compañía de los hombres más ricos del mundo y de México, Carlos Slim, pues corrija este problema, y que no estemos los medios de comunicación padeciendo, ni ningún ciudadano ni ciudadana pues padeciendo este tipo de situaciones.
Luis Miguel Carriedo, pues nuevamente una disculpa y si quieres, pues retomamos. Adelante, Luis Miguel. Sí, retomamos. Decíamos que los perfiles finalmente se resuelven en los plazos con institucionalidad democrática, digámoslo, con las reglas que están, muy civilizados. Ayer creo que esa es otra nota política. Los legisladores le bajaron a la tensión, al discurso de confrontación polarizado. Fue sorprendente para mí. En la tribuna subió su Movimiento Ciudadano, el diputado Jorge Álvarez Maínez, diciendo, haciendo una interpretación ahí de que sí se tenía que votar en el Pleno por 2/3 partes, aunque como ratificando lo que se circulara. Después se aclaró que no, que la Constitución pues señala que más bien que si no hay ese acuerdo de 2/3 partes es que se va a la insaculación, pero salvo ese diferendo, los demás posicionamientos fueron en favor del procedimiento y con la aceptación anticipada del resultado, que es algo importante que pusieron sobre la mesa. Entonces eso lo destaco también, porque políticamente no es menor después de los meses que llevamos de catastrofismo, de que se va a acabar la democracia si pasaba el plan B, este tipo de cosas, pues finalmente llegaron a un desacuerdo civilizado, hubo acuerdo de que no habría acuerdo, hicieron unas reglas de amplio consenso y tenemos este resultado. Ahora, los nombres no son personajes políticamente puros que no puedan tener ningún vínculo, pero yo decía, sí tienen experiencia electoral, ¿no? Guadalupe Tadei es la primera presidenta, pero ella ya fue presidenta de un órgano electoral local. Además, conoce bien a la estructura del INE, también ya trabajó en el IFE, tiene como 30 años, fácil, 28 años, según su currículum, trabajando en autoridades electorales, en el IFE en su momento. Entonces también conoce la estructura de las vocalías y esto de los distritos. Es decir, a ella no la van a prejuzgar diciéndole no hace nada o hay que quitarlos. Por lo tanto, yo creo que va a haber una lógica empática al trabajo y a la eficiencia en esa parte, y no es una persona improvisada. En el caso de Rita Bell también ya tiene experiencia en Oaxaca, en un órgano electoral, y habrá que ver su comportamiento, el comportamiento de todas y todos los que llegan, pero tiene mucha experiencia, tiene una agenda muy clara sobre el tema del feminismo, sobre la paridad. El caso de Jorge Montaño de Tabasco, dicen, es de Tabasco, pues el vínculo y a lo mejor tiene relación con Adán Augusto. Habrá que ver cómo se comporta. Era magistrado, es decir, va a ser un perfil más jurídico, está yo creo que equilibrado, y hay que recordar esto que es muy importante. Y Arturo Castillo también tiene ya muchos años, ¿no? Yo lo conocí en el IFE de 2008, ya trabajaba en los temas de prerrogativas, ha estado también en el tribunal, es decir, es una persona del mundo electoral. Todas las personas que llegaron tienen vínculo, están en el mundo electoral, tienen experiencia suficiente para hacer bien el trabajo y se suman a 7 consejeras y consejeros que ya están. No es esta la toma del IFE, es el plan C, que se va a una posibilidad constitucional, y yo creo que hay que explorarlo al futuro, Ernesto, Violeta, para ir quitándole cierta discrecionalidad, pues pudiera ser la tómbola, ese mecanismo que tanto anhelan decir, vamos a romper el vínculo con las cuotas de partido. Pero hay que seguirla trabajando. Por lo pronto vamos a ver cómo nos va en esta ocasión. Se calman un poco las aguas, yo no he visto frente a la lógica tan tensa de polarización que habíamos tenido exactamente hace un día, 2 días, y eso creo que también es algo que hay que destacar, porque está muy compleja la elección del 2024, está encima el arranque del proceso electoral, sigue el litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la aplicación del Plan B, que federal, ya con las actividades sustantivas. Entonces eso también es algo que van a tener que enfrentar este nuevo grupo de consejeras y consejeros. Creo que en una primera valoración se demostró que no estábamos ni ante una situación catastrofista, apocalíptica, y que tampoco es un paraíso, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que mejorar en el procedimiento de selección, pero da gusto que al menos habíamos la conformación de las quintetas también, pero es decir, estaba plural la conformación de las quintetas, con vínculos, algunos más cercanos a Morena, otros más cercanos a la oposición, quienes llegan, ¿no? Todos tienen, y de muchos años. Entonces, pues finalmente, ese sería mi primer balance, es decir, una despresurización
de la atención pública por el tema del relevo en el INE, la aplicación de la tómbola, la primera mujer que llega a presidir, bueno, ahora hay que valorar por sus decisiones. Sí, Luis Miguel, vamos a tener que hacer, Violeta, vamos a tener que hacer otra pausa porque seguimos, otra vez regresaron las intermitencias de Telmex, así que vamos a hacer una breve pausa y regresamos nuevamente con usted. Una disculpa a la audiencia, ténganos un poquito de paciencia, a ver si el señor Slim corrige aquí sus problemas. Muchas gracias porque nos está acompañando. Estamos teniendo aquí algunos problemas que se están resolviendo. Muchísimas gracias. Ya se irán incorporando algunas compañeras que tuvieron que salir de la audiencia, así es que muchas gracias. Pues otra vez, Luis Miguel, una disculpa enorme, y nos estabas ya haciendo un comentario final en torno a este proceso que también en la mañana escuchábamos, Luis Miguel, al presidente decir que es un método que le parece que no repite, ¿no?, los errores y vicios del pasado, esto que tú ya comentabas de repartirse los cargos, y de ahí la importancia, pero bueno, nos queda muy claro también esto que tú dices, que hay que seguir perfeccionando incluso el método, y que es un método pues interesante, que desde una pregunta que yo tenía, ¿tú crees que ya inauguraríamos este método para el futuro, ¿no? Esa es una pregunta. Y dos, ya si pudiéramos entrar al otro tema que está planteado para la entrevista, Luis Miguel, en torno en particular, ¿no? Digo, el procedimiento de la salida de Edmundo Jacobo y también del consejero presidente y de Ciro Murayama, de ellos tres, pero en particular si pudiéramos un poco abundar la salida, primero en el regreso, luego en la salida de Edmundo Jacobo, y en particular esto que nos compartía el diputado Hamlet hace unos días de los señalamientos que hizo la Contraloría, y bueno, después viene la salida de Edmundo Jacobo. Luis Miguel. Sí, bueno, en la primera parte, para rematar, decías, esto ya pudiera ser el método. Es muy probable que esto se repita porque, bueno, pues no mostró que es viable. Sí creo que tiene un elemento muy importante de romper ese último tramo. El tema es que las quintetas, que son las que se ponen en la tómbola, pues no esté ahí el modelo, digamos, de sesgo y para futuros ejercicios. Pero el sorteo creo que es un elemento muy interesante para romper ese último vínculo de cuotas de partido, y además está previsto en la Constitución. Sobre la otra parte que preguntas, bueno, mira, lo trataré de describir muy brevemente. La Secretaría Ejecutiva es un cargo, el secretario ejecutivo tenía, su figura tenía derecho a un periodo de reelección. Entonces, lo máximo que debe estar un secretario ejecutivo, según las reglas de la Constitución, serían 2 periodos, es decir, 12 años. Edmundo Jacobo llegó en 2008, no tenía 30 años ahí, llegó en 2008, es decir, más de una década. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que esta elección fue que pues, se nombró en el INE y que esa fue su primera. Bien, eso fue polémico, Norma. Perdón. Pero a pesar de que nos pasamos al plan C, que no solamente el presidente tiene el plan C, nosotros también usamos una tercera vía, que es el módem de tierra adentro. Directo por Zoom, que deje de transmitir a él y mando yo aquí directo por Zoom. Ok, sí. Vamos, ustedes arreglan. Nada más que deje de transmitir a él para mandar yo directo por Zoom. Sí, sí, vamos por YouTube, pero vamos a salir directo desde Zoom. No vamos a tener comerciales ni plecas, eso. Ya estamos, de hecho, al aire. Ok, ya estamos. Ok, ya estamos con ustedes. Estamos transmitiendo de otra manera. Ya los técnicos resolvieron esta parte. Así que bueno, adelante, perdón, Luis Miguel, te prometo que es la última que te interrumpimos así por transmisión. No, al contrario, estoy muy impresionado de que tienen su plan B, su plan C para las transmisiones, como debe ser. Finalmente el plan que funcionó es el plan C. Eso, el plan C. Digo, el plan D, ni siquiera el C funcionó, el D. Sí, creo que es muy interesante el tema como para que ponía la doctora Violeta Núñez sobre la mesa, y es el caso de Edmundo Jacobo. Bueno, así llega, Edmundo Jacobo llega en 2008, llega a invitación de Leonardo Valdés, en el IFE todavía.
después de la reforma aquella de 2007. Y fue difícil que se definiera un secretario ejecutivo en aquel momento. Cuando llegó estaba el secretario ejecutivo de Luis Carlos Ugalde, que era Manuel López Bernal, que ya falleció. Él pues estuvo un tiempo, que eso es lo lógico, es lo que un poco comentaba yo ayer en algún intercambio con Ernesto. Cuando hay un cambio de consejeras y consejeros, pues llegan el secretario y pues él termina su gestión para que la nueva presidencia ponga o proponga a su secretario con quien va a trabajar de la mano. Leonardo Valdés buscó varias opciones, se fue Bernal, llegó Ruelas, estuvo también Hugo Concha, que hoy es el abogado general de un pedacín de encargado de despacho, y finalmente Edmundo Jacobo, a quien ya conocíamos algunos de la UAM, él había sido secretario general de la UAM y demás. Se quedó, termina el IFE, él incluso compite para ser consejero del INE, y lo ratifica Lorenzo Córdoba cuando Lorenzo es nombrado presidente. Y ahí empieza la primera polémica, que era, entonces ya se colmaría su segunda reelección, porque él ya había sido electo. Entonces interpretó el IFE, el INE, que no, que como era una nueva institución, de hecho por eso Lorenzo Córdoba, de ser consejero, pudo ser después otra vez presidente y volver a ser digamos, volver a ocupar un cargo en el Consejo General con el cambio de institución, y entonces se adelanta el término de Edmundo y lo nombra cuando venía la sustitución de esos 4 consejeras y consejeros antes de que llegaran, y esa sería su segunda reelección, es decir, se iría hasta 2026. Eso lo ratificó el tribunal, por lo tanto ya era un asunto saldado. ¿Cuál es el tema? Que viene el cambio en un transitorio, el 17 transitorio del Plan B, ponen los diputados, cesa sus funciones el secretario. ¿Y qué decide el Tribunal Electoral? Dice, no, porque la Constitución señala que es el Consejo General quien nombra al secretario ejecutivo y entonces debe de quedarse. Entonces la pregunta era, ¿pero se va a quedar Edmundo Jacobo hasta 2026 con una nueva presidencia y demás? Bueno, lo lógico sería que hubiera ya con esa decisión de, primero, un amparo, una suspensión que le dijo, no, se suspende el transitorio, y después ya el tribunal dijo, no se aplica eso. Es decir, ya él se reinstaló en su encargo y podría haberse quedado hasta 2026, legalmente. ¿Qué es lo que ocurre? Que se hace toda esta narrativa creo yo, de una polarización que fue llena de exageraciones. Por ejemplo, esto de que van a correr al 85% del personal del INE con el Plan B o sin el Plan B, eso no tiene por qué pasar, no es lo que dice la ley, y se generó, creo que eso es una de las fallas más lamentables de los debates públicos recientes ya en la última etapa. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que el mundo ya está ahí, y primero renuncia toda la Junta General Ejecutiva, que eso es muy importante. Todos sus directores renuncian y dicen, cuando lleguen los nuevos ya no vamos a estar. Eso no se leyó, decía el consejero Ciro Murayama, es un acto de responsabilidad para que vean que le están dejando a las nuevas autoridades, a los nuevos consejeros y presidencia que llegue, que nombre. No se leyó como que era una suerte de boicot, de decir, pues ya cuando llegue no va a haber acá nada, ¿no? Y eso era contradictorio con que Edmundo estuviera ahí, pero bueno, pudo haber esperado él a que llegara la nueva presidencia. Él tenía ya un derecho legal para mantenerse ahí, polémico, discutible, pero legalmente se podría quedar, y creo que hubiera sido lo lógico que llegara a la presidencia. Mire, aquí está la puerta, estas son las cosas, así funciona, y a quien usted nombre, ahí nos vemos, y se acabó. No, dijo, me quedo, pero sale después del informe, coincide con el informe, la salida del informe del órgano interno de control, que es un informe que ya tenía conocimiento, eso es un dato, ya tenía conocimiento el Consejo General desde principios de marzo. Coincide con que se da a conocer o se debate eso, y él presenta la renuncia, pero sí había dicho que terminaría su ciclo con Lorenzo Córdoba, y también dijo que se iba cuando se iba Lorenzo Córdoba, y era lo lógico. ¿Por qué era lo lógico? Pues porque no va a trabajar en un contexto a fuerza, un cargo que tiene que tener una coordinación directa con la presidencia, sea la que sea, en un tema, y él dice, estoy desgastado públicamente y me tengo que ir. Esa es la narración de los hechos, la secuencia de los hechos. La Constitución dice, es el INE quien tiene que nombrar al secretario. Con la polémica lo había nombrado el INE,
y no en un transitorio de ley puedes decir, te quito desde la Cámara, porque es un órgano autónomo y demás. Pero de pronto ya cuando ganan eso, dicen, renuncian todos los directores y se genera esta expectativa que ya va a estar Edmundo Jacobo, que va a permanecer, y finalmente renuncia. Yo creo que es correcto el criterio de que sea el Consejo el que nombre, eso es correcto, porque si no después, dependiendo de alguna manera, podrían decir, ahora quiten a tal secretario, secretaria, pero también es lo correcto, lo ético, lo razonable, que si llega una nueva presidencia pueda nombrar a sus directores, proponerlos y el Consejo definirlos y no dejarles como sembrado. Lorenzo Córdoba cuando llegó él tuvo oportunidad de definir si Edmundo permanecía o no, y así creo que es lo que tiene que seguir ocurriendo. No estoy seguro que tenga, por supuesto eso se lee, pero no estoy seguro yo, de hecho yo sé que había habido el compromiso, que había la idea de que terminaba Lorenzo Córdoba y Edmundo se iba desde que fue la reelección, pero pues sí coincidió con el tema de la presentación del informe. Ahora, de todas maneras tienen el informe, eso no significa nada que se salga Edmundo Jacobo, porque tienen, digamos, son procedimientos que tienen que agotarse y estén en funciones o no estén en funciones los servidores públicos, siempre que alguien ha trabajado en las instituciones públicas, en el INE, tenemos obligación de no solamente de rendir las declaraciones patrimoniales, de ingreso, de término, sino si manejas recursos, como es el caso, es el gran director general, sería el gran responsable de toda la estructura de 17,000 personas. La Secretaría Ejecutiva tiene una gran responsabilidad y por lo tanto pues va a tener que ir aclarando. Y es un poco lo que dijeron ayer en la última sesión. La respuesta al informe de Contraloría que da Lorenzo Córdoba es que es preliminar y que falta esa etapa de sustanciar y contestar desde ahí. Es decir, va a tener que contestar y sustanciar cada uno de los puntos que vienen ahí, pero algunos no tienen que ver necesariamente solo con las investigaciones, sino hay algunos que son datos duros que valdrá la pena ir analizando. Por ejemplo, esta inercia de hacer los gastos, presupuestar gastos, y aquí lo discutimos varias veces, presupuestar gasto por la inercia del año anterior, del ejercicio anterior. ¿Y eso qué implica? Pues que de pronto dicen, no me alcanza para hacer la revocación o para hacer la consulta popular, y de pronto cuando dicen, pues no te doy en la Cámara, dicen, hice unos ahorros y ya junté unos 1,000 millones. Bueno, ese tipo de cosas, obviamente, pues tendrán que modificarse, porque es un mandato, no solamente una observación, un análisis serio del órgano interno de control, del instituto, que para eso está, esa es su función, a eficientar el uso de los recursos. Y yo creo que sería inadecuado tanto usar el informe para señalar, ya está comprobado que hay algún acto de corrupción o algo así, porque falta un periodo de aclaración, pero también como envolverse en una bandera de decir cualquier cosa que venga ahí es una persecución o una cacería de brujas, porque no es verdad. Eso además ya tenía pleno conocimiento tanto Edmundo Jacobo como Lorenzo Córdoba de ese informe, porque por ley la LEGIPE dice eso. Y se generó una idea en los medios de que se había filtrado a diputados. No. La ley establece, que se lo dice textual, que se le tiene que dar copia de ese informe cada año, cada semestre y cada año, a la Cámara, a las y los legisladores. Es decir, se entregó hace casi un mes. Lorenzo Córdoba lo subió ayer en la última sesión. Tiene tiempo para responder, en eso tiene razón. Es decir, no solo tiempo para responder, sino así es esto, digamos, los hallazgos preliminares de algunas irregularidades o de muchas y graves y que puedan ser, pues no son, mientras sean preliminares, todavía hay una etapa para subsanarlas, y en ese momento puedes decir, aquí está la respuesta a cada punto. No, ese es el contexto más o menos en el que estamos en esto, pero sí, sin duda, un fin de la gestión. Yo no me sentiría honesto diciendo que Lorenzo Córdoba es el basurero de la historia o este tipo de expresiones muy del momento. Yo creo que Lorenzo Córdoba es un personaje que tiene luces y sombras, que llegó con una alta expectativa como consejero en 2011,
Tiene una primera etapa decepcionante para mí cuando llegó muy cercano a las televisoras. Después creo que mejoró mucho su conducción, y al final, pues me parece, coincido con lo que tú dices, un protagonismo de actor. Mira, voy a poner un ejemplo. Pero perdimos, este libro. Perdimos, ¿estarás de acuerdo con nosotros o no? Es pregunta, perdimos al árbitro, nos quedamos Sí. sin árbitro. Sí, yo creo que se inclinó hacia un lado, ¿no? Sí, en la parte final, insisto, reconociendo que hubo ataques desproporcionados o insultos o que le decían cuando se largan, esos tonos que a mí me parece fuera de lugar. Él es el árbitro y Lorenzo utilizaba mucho una metáfora que alude a Eduardo Galeano, esto de que el árbitro se muere de ganas de jugar el partido pero no puede patear la pelota y nadie lo quiere, ni la tribuna, ni los jugadores y demás. Bueno, yo creo que él, ante una descalificación, un insulto o lo que fuera de algún jugador, no podía reaccionar poniéndose los guantes, y creo que eso ocurrió. Voy a poner ejemplos para no ser genérico. Durante la revocación de mandato, dijo, me están dando poco dinero, están poniendo en riesgo, el presupuesto se necesita, perfecto. Se hace la revocación, tiene obligación como árbitro de llevarla a cabo, y da una declaración con Carlos de Mola diciendo que está pensando él no ir a votar el día de la revocación. Es decir, tú eres el árbitro, el responsable de organizar la fiesta, como dice, la fiesta de la democracia, y sales en medios a decir, yo ni voy a ir. Eso es una estampa de esta última etapa, ¿no? Que insisto, no califica toda su trayectoria, todo lo que hizo. Esta última etapa, nos quedamos sin árbitro. Vea, por ejemplo, los vocales que van y tocan la puerta, que ahora dicen que están en riesgo, que no es verdad, no tienen por qué correr ni a los vocales, ni las personas que van y tocan la puerta, que es personal temporal. Esas personas el INE les dice, ve y consígueme gente que organice la casilla de revocación. Si sale el presidente a decir, yo ni voy a ir, pues está afectando a su propio personal para poder cumplir técnicamente con la instalación de las casillas. Yo creo que es un error. Es un ejemplo concreto que, insisto, sin satanizar a Lorenzo ni decir que es pero es un ejemplo de que ahí no es árbitro. Segundo momento, este libro final que publicaron, ¿no? Se llama La democracia no se toca, de Editorial Planeta, es un libro comercial. Mira lo que dice, y esto se publicó ya siendo árbitro. Arranca diciendo, es un manual como didáctico, como para un público no académico, que es el terreno de Lorenzo Córdoba, la academia. Y mira, preguntan textualmente, dice, ¿quién inventó Comencemos con un ejercicio de memoria y conocimientos básicos. ¿Quién inventó la democracia? Esto es publicado, ¿no? Y dice, ¿el pueblo francés, los antiguos griegos o los partidarios de AMLO? No se está refiriendo al presidente, ¿no? Es decir, aquí perdemos árbitro, ¿no? Ahora, yo creo que sí, eso fue la última etapa. Creo que también es un error. Hay dos errores importantes en esta última etapa. Insisto, aclarando, no es Lorenzo Córdoba ni el gran demonio, en mi opinión. Yo creo que tuvo también varios aciertos en ciertos momentos, subes y bajas, pero aclarando eso, digo, otro error grave. No leyó lo importante que era no tener un sueldo mayor al del presidente. Como sí lo entendieron algunos otros consejeros, muy pocos, por pragmatismo, por político, por lo que fuera, porque estaba en la Constitución prohibido. Y cuando en 2018 ese tema empezó a crecer en incomodidad, esta discusión de irse a amparar, de generar esta idea de que este debate jurídico de que las remuneraciones no es lo mismo que los sueldos, la remuneración debe incluir que si viven en palacio, me parece que no genera conexión con la gente y que pudo haber generado puentes de diálogo muy diferentes con ese pequeño tema. En mi opinión, claro, siempre a toro pasado es difícil, pero ese es un ejemplo también de esta última etapa. Y luego, bueno, hay spots de AOL, del INE, que dicen, mi voto no se toca, ¿no? En clara sincronía con este lema de un grupo que legítimamente puede salir a las calles como ciudadano, pero que es la oposición. Entonces yo creo que sí hubo estos grandes errores. También, por supuesto, pues me parece que hay que hacer una valoración
punto por punto, ponderada de su gestión. Yo recuerdo yo había una gran expectativa dentro del IFE por lo que él escribía desde la academia, por ejemplo, sobre los poderes fácticos y el papel de las televisoras. Y llegó, y luego empezó con algunas decisiones muy polémicas, como decir que no se veían spots locales en las entidades, cuando todos sabemos que sí. Y después mejoró, es decir, es un tema de luces y sombras, con una parte final en donde sí se perdió al árbitro, eso creo. Sí, pues Luis Miguel Carriedo, te agradecemos mucho esto que colocas aquí a cuadro y que son los ángulos de vista de alguien que conoce las entrañas ahí en el Instituto Nacional Electoral. Ya no voy a decir migración, ya me dijeron que lo dije 2 veces en lugar de Instituto Electoral. Pero bueno, Luis Miguel, pues vamos a seguir al habla, te mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias. Y disculpa, Luis Miguel, por tanto inconveniente, pero bueno, así pasa algunos días. Un abrazo. Un placer estar con ustedes. Saludos al auditorio, doctora. Gracias. Un placer, Ernesto. Gracias, Luis Miguel. Gracias. Buenos días.